Continuamos. Decía yo, la sanción es una mora, ¿sí? Sanción aplicable por incumplimiento. ¿Incumplimiento de qué? De una obligación, ¿sí? Para poder cumplir con la obligación, más que cumplir, el concepto es forma de extinguir la obligación, sí, porque cumplir es realizarla, pero el cumplir es una forma de extinguir. Y además del cumplimiento de la obligación, existía lo que eran otras dos formas de extinguirla. Una de ellas era la muerte del obligado. Se moría el obligado, se extinguía la obligación, se acababa. ¿Sí? La otra forma fue el cumplimiento de la obligación, lo que estábamos diciendo, lo que estaba explicando. Y la otra forma fue cuando se crea, en base al decreto monárquico de Claudio, el concepto de contrato, cuando se puede transferir los derechos y obligaciones. En ese momento el obligado se extinguió para él y entonces a quien le transfiere es quien se obliga. ¿Queda claro? Formas de extinguir las obligaciones. ¿Sí? Unilaterales, bilaterales. Voluntades, unilaterales, bilaterales. Ahora bien, el incumplimiento de la sanción. Castigo. La mora. Recordemos que en las obligaciones bilaterales existen dos partes y puede haber dos sanciones. ¿Sí? Siempre entre las partes hay alguien el que debe y a quien se le debe. Le vamos a denominar creditori, deudori. Acreedor, deudor. La mora va a ser exactamente con los mismos conceptos. Mora debitoris, la mora del que debe. Mora creditoris, la mora de a quien le deben, el acreedor. ¿Sí? Mora debitoris, mora de creditoris. Si esto nosotros lo traducimos a la actualidad, muchachos, vean que los bancos, por ejemplo, las instituciones crediticias, cobran, sancionan al deudor por medio de mora. Le cobran intereses moratorios, pero el interés moratorio actual es prácticamente una sanción por incumplimiento. Sin embargo, para el derecho romano no fue por incumplimiento, no era por incumplimiento. Era por cuestión. No, perdón, me estoy equivocando, lo estoy confundiendo, es al revés. Actualmente el cobro de la mora es por atraso. Por atraso. No quiere decir que la persona no va a cumplir, simplemente se atrasó. Posteriormente se empareja, pero ya lo sancionaron actualmente. Para el derecho romano era únicamente por incumplimiento, no por atraso. Claro, han ido cambiando los conceptos. Para esto estas instituciones han utilizado una manera, pues vamos a llamarle así, le han buscado la forma de poder tener una ganancia mayor, etcétera. Y eso es lo que pues ha dado como consecuencia los llamados intereses moratorios. Pero los intereses moratorios son práctica exclusivamente para un atraso. Sin embargo, para el derecho romano, los intereses fueron, no interés, sino más bien la mora, fueron de manera exclusiva para quienes no cumplían con la obligación. Ese era el castigo, esa era la sanción.
No le vamos a llamar penalidad, porque incluso la penalidad, si ustedes recuerdan, de acuerdo a lo que marca la ley de las 12 tablas, aparece con el concepto de los delitos, materia penal, y entonces se crea lo que es el ius puniendi, derecho de castigar, que lo tenía únicamente el Estado. Puniendi, penalizar, punibilidad, pero eso es otro tipo de sanción. Aquí estamos hablando de sanciones económicas, pecuniarias. ¿Queda claro? Esa sería la mora, y como consecuencia de la mora, la sanción a un incumplimiento. La sanción a un incumplimiento. ¿Quedó claro, muchachos? Así es como se lleva a cabo lo que es el definir la, la, las fuentes de los derechos y el manifestar en las fuentes de los derechos la manera, fíjense bien, la manera de cómo establecer sanciones, obligar a cumplir y sobre todo designar voluntades, ¿no? Las voluntades se pueden dar de diversas formas, se puede dar en una donación, se puede dar en un testamento, ¿sí? En un contrato, en un matrimonio, en una adopción, son voluntades. Pero en muchos de esos casos generan una obligación. Recuerden, repito, la filosofía que dice, hay obligaciones que emanan de voluntades. Y acabamos de mencionar varias. Una adopción es una voluntad, pero va a generar obligaciones. El contrato, una voluntad, va a generar obligaciones. ¿Sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, dije algunas de ellas, no todas. ¿Por qué no todas? Porque un testamento, pues para empezar, la persona fallece. Y una vez que feneció, pues ya no está obligada a nada, ni aunque estuviera en vida está obligada a nada, porque es una voluntad. Y aquí no genera obligación. La donación, que también estamos hablando de un regalo, no genera obligación. Una persona que desea donar algo, pues es su voluntad. La quiso regalar, pues es su voluntad. No existe ningún problema. ¿Sí queda claro? Esa es la manera en que se va regularizando lo que son los derechos sobre las cosas y emana con el concepto fuente. ¿Qué es una fuente de derecho? Es un lugar donde nace el derecho. En este caso aquí los derechos sobre las cosas serían la propiedad y la posesión. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Las dudas que ustedes tengan, como quedamos, a la hora que gusten, me pueden hablar o me pueden mandar la pregunta por WhatsApp. ¿Sí? Lo que sí les pido, acuérdense que voy a enviarles la clase. No va a poder ser ahorita terminando inmediatamente porque tengo otra, la tengo que grabar. Y además, como les dije, voy a tratar de compactar porque las de ayer me costaron mucho trabajo. ¿Sí? Pero de que les envío la clase, les envío la clase. De eso no tengan la menor duda. ¿Queda claro? Vamos a dar el apunte, muchachos. Tomen nota, preparen su cuaderno con calma. Aquí van a tener el tiempo igual que les doy en clase. Vamos a ir pausados, pero tiene la ventaja de que algo que no escucharon, pues repiten el video y hacen su anotación. ¿Queda claro? Bueno, una vez que estemos listos, que intuyo que ya, vamos a dar el apunte. Vamos a poner como título clasificación de las obligaciones y de las voluntades. Punto y aparte.
Voy a hacer una pausa, muchachos.